Buenos días, hoy estamos en Infundimagdalena TV y hoy les vamos a hablar a continuación sobre Chile, el golpe y los gringos. En 1973 se llevó a cabo en Chile un golpe de Estado, el cual fue planeado en 1969 por 3 generales y 4 militares chilenos, en el cual se hablaban de las elecciones presidenciales que se iban a llevar a cabo en 1970. El general Ernesto Baenza dirigió el golpe de Estado. En la reunión llegaron a un acuerdo final de que los militares chilenos más altos a los intereses de Estados Unidos se tomarían el poder en caso de ganar el populismo. Todo esto fue planeado por razones profundas de política mundial. Su nombre era Contingent Plan. La planeación puso en marcha la defensa de su inteligencia y del Pentágono, pero la encargada de su ejecución fue la defensa de la nave e inteligencia, que centralizó y procesó los datos de otras agencias, incluso la CIA, bajo la dirección política superior del Consejo Nacional de Seguridad. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy nos encontramos con el candidato a la presidencia de Chile, el señor Salvador Allende. ¿Cómo ha estado, señor? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar en este muy prestigioso canal, en el que para mí es una gran oportunidad, ya que puedo dar a conocer mis ideas acerca de lo que yo puedo hacer con este país, cambiarlo y mejorarlo. Señor candidato, con base en lo que usted quiero hacerle 2 preguntas. ¿Cuáles son sus propuestas políticas? Bueno, una de mis propuestas era terminar con el latifundismo acelerando el proceso de la reforma agraria. Otra, nacionalización del cobre, de la banca y de las empresas. Otra de las principales que yo considero es la distribución del medio litro de leche para cada niño. Obviamente esto se haría diariamente. Otra de las principales también, la creación de 3 áreas de propiedad, lo que es social, la mixta y la privada, que no se pudo efectuar por oposición del Congreso Nacional. Mejoras en la educación, una de las principales también. Y pues no las diré todas. La segunda pregunta, señor candidato, y con esta terminamos. ¿Qué modelo de sociedad quiere implementar usted en Chile? Pues como una especie de la sociedad marxista, el pensamiento marxista, que era una sociedad socialista, en la que la sociedad hiciera parte de la producción que genera el país. Entonces, por esa parte, quiero como que hacer partícipe a los ciudadanos para que no sientan de que cada candidato que llega a la presidencia los aparta, y pues yo quiero cambiar ese aspecto también. Bueno, señor candidato, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo hoy con nosotros. Bueno, estas fueron las propuestas de nuestro candidato Salvador Allende. Muchas gracias, señor candidato. Fue un gusto para mí haber estado en este canal, vuelvo y lo digo, y haber presentado mis propuestas políticas, y espero que todos piensen bien sobre una mejor Chile. Buenos días, queridos televidentes, hoy estamos con el general Arturo Troncoso. Les vamos a hacer unas preguntas sobre el golpe de Estado. General, ¿por qué fue el último en unirse al golpe de Estado? Estaba considerando la invitación y analizando si era lo mejor para mi patria querida, contribuir al golpe de Estado. General, ¿qué le impulsó a ser parte del golpe de Estado? Me impulsó que pensé que era la única forma de erradicar ese gobierno socialista y terminar con la crisis económica por la que estaba pasando el país. Bueno, queridos televidentes, estas fueron las declaraciones del general Troncoso. Muchas gracias. General Javier Palacio, ¿cuál fue su papel el día del golpe de Estado? Bueno, mi papel fue asaltar y comandar el ejército para así comenzar el plan para asaltar el palacio. General Javier Palacio, ¿cuál fue su papel el día del golpe de Estado? Bueno, mi papel fue seguir todas las órdenes de mis superiores, lo cual fue comandar
a mis subordinados y rodear el palacio con tanques de guerra. Así, empezar el asalto al palacio. ¿Qué pasó con Allende el día del golpe de Estado? Bueno, yo fui uno de los primeros que ingresó al palacio y el ambiente era totalmente un infierno. Allende fue el primero que comenzó con los disparos. Se sentía cada una de las balas de los rifles. Él dio en unas de mis manos, pero uno de los doctores me asistió. Entonces subí al segundo piso, donde comencé a comprobar quiénes estaban muertos y quiénes estaban todavía con vida. Cuando vi a un hombre con un reloj totalmente nuevo y de bastante prestigio. Entonces fue cuando me di cuenta de que podría ser Allende. Retiré su máscara de gas y retiré su casco. Y allí fue donde me di cuenta que finalmente había muerto. Buenas tardes, televidentes. Nos encontramos aquí con el coronel Augusto Pinochet. Señor coronel, le vamos a hacer unas breves preguntas. ¿Quién fue el que dio la orden de erradicar al presidente Allende? El presidente estadounidense veía prioritario frenar el avance del comunismo y el socialismo en Iberoamérica, por lo que Allende, quien comulgaba con las ideas marxistas, era un obstáculo. Y por ello él lo mandó a erradicar. ¿Y por qué razón fue asesinado el presidente? Porque la política de carácter reformista de Salvador Allende llevó al país a tener una crisis económica, y yo no quería eso para mi pueblo. Ok. Bueno, aquí culminamos la entrevista con el coronel Pinochet. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos aquí con el coronel Gerardo López, que le venimos a hacer unas preguntas sobre el golpe de Estado. Coronel, ¿por qué convocó a los 3 generales del Pentágono? La razón por la cual convoqué a los 3 generales del Pentágono fue para terminar el plan de contingencia. Le digo, señor, que este convocatoria que tuve fue el primer contacto que se tuvo con los 3 generales del Pentágono. Esto se realizó con una cena. De esta forma nosotros tuvimos un lapso más fuerte para poder terminar el plan de buena forma. Muchas gracias, general, y televidentes, nos vemos en otra entrevista. Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos hoy con el general Ernesto Baeza. Empecemos con la entrevista. La primera pregunta es: ¿se le informó al general Preis de que su vida corría peligro? Yo no supe de esa información. Miré recién acontecido el golpe militar y Pinochet me nombró como director de la Policía de Investigación y yo solamente asumí mi cargo. Bueno, muchas gracias por participar en nuestra entrevista. Nos encontramos con el general Gustavo Ley. Empecemos nuestra entrevista con esta primera pregunta. General Ley, ¿con qué propósito fue creada la Junta de los Militares de Alto Rango en Estados Unidos? Esta junta fue creada con el fin de organizar un golpe de Estado, siempre y cuando el candidato Salvador Allende fuera el que quedaría como presidente. A raíz de eso sucedieron los hechos, ya que no pudimos permitir que tal vez movimiento político se tomara el país. La siguiente pregunta. ¿Qué cargo le dieron a usted en esta junta para cumplir el objetivo del golpe de Estado? El vicealmirante de la Armada, José Toribio, y yo éramos los encargados de liderar a varios de los grupos de las Fuerzas Armadas que preparábamos para el golpe de Estado. Ok. Continuemos con la última pregunta. El general Augusto Pinochet y usted firmaron algún documento con respecto al golpe de Estado. Sí, el general Pinochet y yo firmamos un documento enviado por el marino en donde sellábamos el golpe de Estado. Con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias por su participación. Para la CIA era normal que el golpe se encomendara a la Marina y no al Ejército, porque el golpe de Chile debería coincidir con la Operación UNITA, que son maniobras conjuntas con unidades norteamericanas y chilenas.
Chile es un país angosto con 4.270 kilómetros de largo y 190 de ancho, y con 10 millones de habitantes, 2 de los cuales viven en Santiago, su capital. La grandeza del país no se funda en la cantidad de sus virtudes, sino en el tamaño de sus excepciones. Lo único que produce con absoluta seriedad es el mineral de cobre, pero es el mejor del mundo, y su volumen de producción es apenas inferior a Estados Unidos y la Unión Soviética. También produce un vino tan bueno como los europeos, pero exportan poco, porque casi todo se lo toman los chilenos. El triunfo de la Unidad Popular no ocasionó el pánico social que se esperaba en el Pentágono. Al contrario, la independencia del nuevo gobierno en política internacional y su decisión en materia económica crearon de inmediato un ambiente de fiesta social. En el curso del primer año se habían nacionalizado 47 empresas industriales y más de la mitad del sistema de créditos. En Washington se realizó una cena en mi honor, el general Toro Mazote, pero anteriormente había llegado para una visita de estudio. Entre todos hablamos del único tema que parecía interesar a los chilenos en aquellos tiempos, las elecciones presidenciales del próximo septiembre. A los postres, uno de los generales del Pentágono preguntó qué haría el ejército de Chile si el candidato de la izquierda, Salvador Allende, ganaba las elecciones, a lo que contesté: nos tomaremos el Palacio de la Moneda en media hora aunque tengamos que incendiarlo. En últimas noticias, por primera vez, tenemos una narración de cómo acontecieron los hechos, que es coherente con la constatación científica en cuanto que el presidente Allende tuvo 2 disparos en la cabeza. Uno hecho con un arma corta en la frente que antecede a otro disparo, el realizado en la zona submotoniana con una metralleta AK. Ninguno de ellos tiene carácter suicida. Luego de mencionar el libro Allende, yo no me rendiré, la investigación histórica y forense que descarta el suicidio, escrito por Luis Rambanel y Marín, editorial 6, 2013, Celedón y Cole, informan que consistió la revelación hecha por Palacios a Jorge Araya. Esto me lo contó mi padre luego de que nos encontráramos con el general Palacios en febrero de 1992 en el centro de Villa del Mar. En ese momento, mi padre, al verlo caminando hacia él, le grita Javier, y a su vez Palacio le responde Jorge, y antes de abrazarse ya ambos estaban muy cerca. Mi padre se dirige a mí y me dice: te presento al general que asesinó al presidente Salvador Allende. Julio Araya contó que Palacio se desfiguró y respondió: no digas esas cosas porque la gente puede creer cualquier cosa. Se saludaron, se abrazaron y conversaron 10 minutos y después se despidieron. Entonces mi padre me dijo: te voy a contar la historia de lo que pasó el 11 de septiembre y cómo Palacios asesinó al presidente Allende. Esto comenzó cuando el general Palacios hizo una visita a mi padre en su casa, en la Santillana, comuna de Maipú. 2 militares que iban disparando hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases. Los antecedentes que arroja la vasta investigación sumarial no logran resolver la discordancia que surge del análisis de los informes periciales realizados. En efecto, los hallazgos descritos en el protocolo de la autopsia 2449-73 establecieron la existencia de un orificio en la salida posterior de la bóveda craneana del expresidente. En marzo de 1974, llegando con un gran despliegue militar y vestido con uniforme de guerra, yo tenía 7 años, pero lo recuerdo perfectamente. Palacios relató a Jorge Araya que al entrar a la Moneda, el ambiente era un infierno. Ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacios fue recibido con ráfagas de metralletas de Allende y de algunos de sus hombres que estaban en el Salón Rojo. En ese momento, Palacios grita a los miembros del GAP que se rindieran y fue Allende quien responde gritando: soy el presidente de Chile y te crees muy valiente, ven a buscarme, concha tu madre. El relato prosigue inmediatamente. Los GAP y Allende comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano derecha a Palacios. Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan disparando contra los miembros del GAP y estos van cayendo por las balas de los militares. Mientras Palacio es asistido por Armando Fernández Lario, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. Entre tanto, seguía la balacera más adentro, ya que los GAP iban replegándose.
El civil se plegó y cayó al suelo. Palacios comienza con sus hombres a ver quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. Y le llamó la atención el civil que portaba un reloj fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco, reconoce al presidente Allende. Y fue en ese momento que Palacios saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a la cabeza del presidente Allende. A todo esto, eran las 14 horas, donde Palacio con sus hombres trasladan el cuerpo del presidente Allende al Salón de Independencia. Comienzan entonces a preparar el montaje para decir que el presidente Allende se había suicidado. Queridos espectadores, con esto cerramos la última edición de Info Uni Magdalena TV.